grabando y luego compartiendo. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es sierra circular y sierra sin fin, ¿sí? Sierra circular para madera. Bueno, ustedes en la industria de la madera se van a encontrar con diferentes sierras circulares, ¿sí? Entonces, ¿qué características me pueden decir ustedes de estas sierras? Fíjense ahí todas esas y qué le ven de diferente. El tamaño. El tamaño, ¿sí? ¿Cuál es más? Porque a la hora de colocar, supongo que lo que se tiene en cuenta sería el radio, ¿no? El radio, sí, lógico. La separación de los dientes. La separación de la interés, ¿eso cómo se llama? El paso. Paso, exactamente. ¿Qué otra cosa? El diseño de los dientes también puede ser, profe. El diseño de diente, exactamente. El tipo de diente también, ¿sí? ¿Cómo es? Sierras circulares es un tema, ¿sí? Que uno puede estudiarlo toda la vida y no va a saber todo lo que hay de sierras circulares. Hay sierras circulares para lo que se puedan imaginar, para el corte desde mármol hasta madera, hasta plástico, hasta lo que sea. Se utilizan las sierras circulares para albañilería, para carpintería, para corte de metales. Se utiliza prácticamente para todo lo que se puedan imaginar. Es un elemento muy usado y hay una variabilidad enorme de diseños y de características de las sierras circulares. Yo no me voy a detener a explicarle todas esas características, si bien le podría explicar, pero realmente estaría como 10 horas explicándole y no sería suficiente. Y es algo que lo van a ver en la teoría con el ingeniero Sánchez en más detalle. ¿Qué es cada cosa, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es interpretar un ejercicio de la aplicación de las sierras circulares en la industria maderera, ¿sí? En la industria maderera, básicamente, que es lo que ustedes van a hacer, ingeniero en industria de la madera, ¿para qué se utilizan las sierras circulares? Para despuntar. Para despuntar, ¿sí? ¿Para qué más? ¿Para qué productos se usan en general? Para tablas. Para tablas y para madera verde, también para rollos, ¿sí? Entonces, vamos a identificar dos situaciones generales que serían el corte longitudinal y el corte transversal, ¿sí? Entonces, vamos a ver una imagen clara de una tabla, ¿sí? Vamos a tomar esta, ¿sí? Esto sería una tabla.
Y vamos a definir básicamente con esta imagen qué es el corte longitudinal y qué es el corte transversal, ¿sí? Entonces, el corte transversal es lo que vos dijiste recién. Despuntar, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una sierra circular que está afectada a despuntar esto, ¿sí? Es decir, esta sierra circular gira así, digamos, gira en esta dirección. Y esta madera tiene un avance en esta dirección, ¿sí? Entonces, esto sería la sierra circular. Y esto sería el avance. Esto entonces que es corte, ¿se entiende cómo está dado el corte? Sería, la madera viene en esta dirección, ¿sí? Y esta sierra circular la agarra y le corta en la punta, ¿sí? Le corta en la sección transversal. Por eso esto se dice que es un corte transversal de la pieza de madera, ¿sí? Vamos a ver un video. No, esto no es de un corte. No. No tengo un video para mostrar. Pero básicamente lo que quiero que ustedes entiendan es que el avance es transversal a la tabla, ¿sí? La tabla no avanza en su dirección longitudinal, sino avanza así. Y la sierra circular está ubicada de esta manera, entonces al venir la tabla la corta así. ¿Se entiende? Esto entonces es un corte transversal de la pieza. Si nosotros viéramos de arriba, solo para aclarar este punto, lo que va a pasar es que esta pieza es así. Acá está la circular, ¿sí? Que es en rojo. Y se desprende una piecita así. Esto es lo que se desprende. ¿Se entiende lo que es corte transversal entonces? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver lo que es corte longitudinal, ¿sí? Corte longitudinal es lo contrario del corte transversal, que sería cuando el avance está dado en esta dirección, ¿sí? En la dirección longitudinal. ¿Sí? El avance es así. Y la sierra circular está ubicada de esta manera, aquí. ¿Sí? Está así. Y tiene rotación en esta dirección. Y esto sería un corte longitudinal, ¿sí? En este caso, luego de producido digamos, el corte, la tabla ingresa al corte de esta forma, así. Sería el inicio.
y al final la sierra circular sigue estando donde está, la tabla avanza o la pieza avanza y se forman dos piezas, ¿sí? O sea, la corta completa. ¿Se entiende qué es el corte longitudinal o cómo es? Vamos a ver un video de esto. Acá encontramos un video en donde ustedes van a poder ver un corte longitudinal. Entonces, si bien este corte fíjense que los rollos ingresan transportados por estas cadenas. Bueno, estos son todos de decisión de cortes. En este caso no son sierras circulares, sino que son sierras sin fin, pero la idea es que ustedes vean cómo es el corte longitudinal. No sé si llegan a ver ahí en el video cómo cae un pedazo del rollo, cae abajo. Ese es un corte longitudinal porque se realiza a lo largo de toda la longitud del rollo, ¿sí? Acá a la salida de esta máquina se puede ver de vuelta. Fíjense que caen dos tablas aquí abajo. Eso es de vuelta un corte longitudinal. Y en esta máquina que ustedes van a ver ahora se produce el corte transversal, que sería donde le hace los despuntes a la madera. Así que es el corte dado cuando la tabla está formada, se le saca nomás la punta para que quede en una medida fija. ¿Se entendió entonces la diferencia entre corte longitudinal y transversal? Sí, profe. Bueno,
Vamos a copiar esto y continuamos. Acá le haré nomás, ¿cómo se dice? Los avances, así se puede ver. Bueno, copien eso. ¿Está copiado? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver, entonces vamos a tratar de interpretar algunos ejercicios de esta temática. Vamos a empezar. Profe, Sí. tengo una pregunta sobre el ejercicio que nos dio asistencia. Sí, decime. En el de cable de acero. Ujú. Yo hice varias veces, no sé si hice mal o qué, pero me queda que el reductor tiene que ser muy grande. Entonces, después yo dije, capaz tiene que ver con que el motor es hidráulico. Ujú. Y ahí no sé cómo hacer, porque me queda que es un reductor de 330. O sea, ahí no hay en la tabla eso. ¿En cuál te referís? De En el de cable la... de acero de la asistencia. ¿Cuántos ejercicios tenían de asistencia? Dos, uno de transportadora cadena y uno de cable de acero. Ujú. Y el de cable de acero tenés un problema que es... Que la relación de transmisión del reductor me da muy grande. Porque la potencia que requiere la máquina es muy chiquitita. Y el motor es de 1500 RPM, pero es hidráulico. Ujú. Y ahí no sé si tiene que ver Sí, algo. el tema que los motores hidráulicos no son de tantas RPM, ¿viste? Ahí hay un temita que tiene que ver con el ejercicio. Yo te propongo lo siguiente. ¿Vos tenés mi número? Sí, profe. Pásame el ejercicio al WhatsApp, así no paramos toda la clase por ese ejercicio. Sí. Y yo te contesto ahí después, lo miro bien en detalle, porque ahora no me Bueno, estoy profe. acordando de memoria. Y Sí, ahora sí. continuamos con la parte de máquinas cortadoras, sí, sierras circulares. Bueno. Bueno, sierra circular múltiple, correcto. Entonces, vamos a copiar el siguiente ejercicio que yo le voy a proponer. Tenemos hidráulica. Hidráulica es el 9 y el 8 creo que es máquinas de corte. Sí, acá está. Bueno. Dice, determinar la potencia en el eje de una canteadora doble, 2 hojas. Se ubica en ejercicio, es el número 42. Ahora yo igual lo voy a pasar al correo y lo voy a copiar en el escritorio.
Entonces, vamos a ver este ejercicio. Y lo vamos a pegar aquí. Entonces, ¿puedes leer, por favor, el ejercicio? Leo, profe. Sí, lee, por favor. Determinar la potencia requerida en el eje de una canteadora doble. Los diámetros de las sierras circulares son de 150 milímetros. El espesor máximo de corte es de 4 pulgadas. El paso de los dientes es de 50 milímetros. Los dientes son de metal duro y tienen un espesor de 3,5 milímetros. La velocidad tangencial de la sierra es de 36 metros sobre segundos y la velocidad de avance de la madera es de 40 metros por minuto. Bueno, ahí te da un montón de datos. Lo primero que tenemos que hacer es un esquema para ver cómo funciona esto. ¿Esto qué es? ¿Corte transversal o corte longitudinal? ¿Qué tipo de corte es? Longitudinal. Es longitudinal, exactamente. Nosotros vamos a ver acá, le voy a poner un video para que vean cómo es. Bueno, ¿vieron el video? Sí, profe. ¿Qué es lo que hace esa máquina? Le perfila, le saca los costaditos. Le saca los costaditos, exactamente. Si nosotros miramos de frente la madera, ¿sí? Usted tiene una tabla que tiene una forma así. Es como un pancito. Sí. Así. Tiene dos lados rectos, arriba y abajo, pero los costaditos no están feos, digamos. Entonces vos no podés vender la tabla así. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le cortás los costaditos longitudinalmente, porque esto a lo largo de toda la tabla. De esta manera. Y esta es una medida fija. Esta medida de acá hasta acá tiene que ser una medida compatible con la otra medida del aserradero, ¿sí? Porque esta tabla después la tenés que vender y no puede tener cualquier medida. Entonces esta medida generalmente está en pulgadas, ¿sí? O sea, generalmente esta medida es en pulgadas, que es 3, 4, 5,
6, 8, 10 o 12 pulgadas, ¿sí? En general. Por eso ustedes vieron que esos motores, digamos, que tienen las sierras, se mueven hacia los costados, ¿sí? Permitiendo que en una tabla que eventualmente es más ancha, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir una más que tiene el mismo espesor, pero es más ancha, ¿sí? Se mueven las sierras circulares para poder aprovechar mejor toda la tabla, pues si no, si la corto toda en la misma medida, la tabla que es muy ancha desaprovecho mucho, tiro mucho el desperdicio. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de interpretar los datos, ¿sí? que nos da el ejercicio. ¿Qué datos tenemos? Los diámetros de la sierra, El diámetro de la sierra. el ¿Sí? espesor máximo de corte, Sí. el El paso. espesor máximo de corte sería, si nosotros podemos visualizarlo, sería esto, ¿no es cierto? Desde acá hasta acá. Esto sería el espesor máximo de corte, ¿sí? La altura de corte. Eso también está dado en pulgadas para las canteadoras. Y eso se llama espesor de corte, ¿sí? Hay dos espesores acá, no tienen que confundirse. Uno es el espesor de la sierra, después está el espesor de corte y después está el espesor de viruta. O sea, son tres espesores diferentes. Tienen que tener cuidado de no confundirse. Este es el espesor de corte, ¿sí? O altura de corte. También conocido como altura de corte. ¿Está claro qué es altura de corte? Vamos a repasar el video solo para ver, por ejemplo, YouTube. A ver si en este se puede... Este ya es muy rápido, pero se puede ver ahí. Fíjense el espesor de corte aquí. En esta parte. Sería la altura que tiene esa tabla. Yo lo que le quería mostrar era eventuales diferencias en el espesor de corte. Pero en este video parece que no hay diferencias. Es decir, que todas las tablas tienen el mismo espesor. Yo quería mostrarle una diferencia en el espesor, pero no se lo ve. Dependiendo del aserradero, hay aserraderos que programan su corte para tener varias medidas en la canteadora. En este caso, ¿hasta qué medida podemos llegar a cortar en esa máquina? ¿Hasta cuántas pulgadas? Hasta 4 pulgadas, exactamente. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto es? 4 pulgadas es... ¿Cuántos milímetros? 100. 101,6 creo, algo así. Sí, 101,6. 101,6 milímetros. Entonces, eso sería relacionado con el espesor de corte, ¿sí? Bueno, esto es el ancho, eso no influye. Y después vamos a las características de la sierra circular. Entonces, ahora vamos a ver la tabla de costados, ¿sí?
Es decir, vemos la tabla ahora, esta misma tabla, pero de costado. Lógicamente que es mucho más larga, ¿no? Por lo tanto, le vamos a hacer un corte. Esto representa que la tabla es más larga, ¿sí? Solo que para que nos quede más o menos graficable y no desproporcionado, le vamos a hacer así. Entonces, la sierra circular siempre está ubicada de esta manera, ¿sí? La sierra circular está por abajo de la tabla. Un poco sobresale arriba, ¿sí? Para que el corte sea limpio, ¿sí? Porque si el diente está muy justo en la altura, lo que ocurre es que la madera no se llega a cortar por completo y no se desprende. Si existe una madera con un pequeño sobreespesor, ya no la corta. Entonces es importante que el diente esté un poco por arriba. Y también la propia sierra, por cuestiones mecánicas, tiene estas platinas de sujeción, que son como unos platitos que la aprietan la sierra y la unen al eje. Eso se utiliza para que la sierra no gire en falso, digamos, para que la sierra esté bien firme. Entonces, esa platina roba un cierto espacio, ¿sí? Ustedes tienen aquí una distancia que hay desde el centro hasta el inicio de la tabla. Después tienen las 4 pulgadas de la tabla. Y después todavía tienen un pedacito más que es el excedente del diente. ¿Se entiende hasta ahí cómo es el tema del corte? Así sería la rotación de la sierra. Y así sería el avance de la madera, ¿sí? Bueno, esto que es madera, vamos a ponerlo en un color de madera para que se identifique. ¿Hasta ahí se entiende este punto? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Yo me voy a guiar por mi apunte. En el cual tenemos que hallar un dato que es el espesor de viruta, ¿sí? El espesor de viruta es algo bastante complejo de explicar, lo van a ver en la teoría. Pero aquí hay un movimiento combinado, ¿sí? El diente de esta sierra circular tiene una forma así. Ese sería el diente. Él tiene un espacio abajo en el cual le permite el desahogo de la viruta, y luego está el otro diente, ¿no? Y así se forma la sierra circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta circular, a medida que se produce el movimiento combinado de rotación y de avance, se forma como un pelito. No sé si alguna vez ustedes y rasparon la manteca así con el tenedor, con el cuchillo, y vieron que la manteca como que se va enrulando, se va formando como un rulito. Bueno, así pasa con la madera como que se pega un enruladito y entra acá dentro de ese espacio que tiene la
La sierra circular. Y eso es lo que se conoce como la viruta, ¿sí? Ese enruladito es el producto del corte de la pieza dura de pastilla de vidia que corta la madera, ¿sí? Entonces, el espesor de viruta es esto. Si yo mido esta viruta, este espesor, y lo mido con un calibre, me da un dato que es justamente el espesor de viruta. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o le tengo que explicar de otra manera? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso es el espesor de viruta. Vamos a agregarlo acá. El espesor de viruta se pone en la letra minúscula E, B corta, espesor de viruta. Bien, entonces, tenemos la primera expresión de cálculo, que es el espesor de viruta en función de los otros parámetros. El espesor de viruta es igual, y esto se utiliza mucho en la industria de la madera, velocidad de avance multiplicado por el paso de la sierra circular, todo eso dividido 60 por la velocidad tangencial, ¿sí? ¿Se animan a calcular el espesor de viruta? ¿0,92, profe?